Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Dublo de Suspiro Akáshico y paso por aquí para hablarles un poco del eclipse que tendremos este 2 de octubre, un eclipse potente, un eclipse que nos trae mucha información inconsciente y un eclipse que nos está pidiendo casi a gritos muchísima honestidad. Me explico. Hace apenas unos días hemos tenido un eclipse en el eje Virgo-Piscis. Ha sido un eclipse removedor, ha sido un eclipse que también nos ha traído mucha información. Es un eclipse que nos ha puesto o nos ha confrontado con nuestra humanidad, con lo que somos, con nuestras luces, con nuestras sombras. Pero el eclipse que vamos a tener ahora es un eclipse que nos va a confrontar sobre todo con la sombra, con nuestra propia sombra y en especial con la sombra de lo vincular. Estamos en el eje Libra-Aries. En estos últimos meses, en este último año, hemos tenido los nodos justamente en ese eje, el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Este eclipse está sucediendo en conjunción al nodo sur en Libra. Libra es la energía que tiene que ver con la diplomacia, Libra es la energía de los vínculos. En Libra nosotros decimos somos y en Aries decimos yo soy. Y este eje del yo y del nosotros ha estado súper movilizado en estos últimos meses, en este último año. Pero con este eclipse, lo que la vida nos está de alguna manera poniendo delante son aquellas sombras, aquella información inconsciente que no hemos querido afrontar, que no hemos querido ver ni en el último año, ni probablemente en los últimos años, y que ya no podemos seguir ocultando o evitando. Ha llegado, digamos, la hora de la verdad con respecto a lo vincular. Y durante este último año, con el nodo norte en Aries, se nos ha ido pidiendo que nos observemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en los vínculos, en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con un otro. Hablamos, por supuesto, de temas familiares, por supuesto, de temas de pareja, hablamos de amistades, hablamos de colaboraciones profesionales, etcétera. Todo tipo de vínculos. Bueno, pues en estos vínculos nosotros, cada uno de nosotras, de nosotros, tenemos un papel, cumplimos un rol y tenemos también ciertas necesidades, también tomamos decisiones, tomamos acción sobre algo, tenemos maneras de vincularnos, mecanismos vinculares, tenemos formas de vincularnos con un otro. Esas formas, esos mecanismos, esas maneras de vincularnos con alguien más están siendo observadas ahora mismo. Y lo que nos está planteando el eclipse es observa tus heridas, observa tu sombra, observa lo que te ha dolido, observa aquello que has estado callando durante muchísimo tiempo, porque probablemente en estos días, y yo les diría incluso en los próximos 3 meses aproximadamente, va a tener muchísima relevancia la influencia de este eclipse, porque vamos a estar en contacto con todo lo que les acabo de mencionar, lo que nos dolió, lo que nos traumatizó en un vínculo o en varios vínculos, lo que no hemos dicho, lo que hemos venido callando durante mucho tiempo, aquello que no queremos ver de nosotros mismos, nosotras mismas dentro de una relación, aquello que nosotros o nosotras hemos permitido que suceda en detrimento nuestro, no a favor de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestra identidad, sino más bien a favor de evitar un conflicto. Y eso tiene que ver mucho con la energía Libra. La energía Libra tiene, por supuesto, luz y sombra, y quizá una de las sombras de esta energía es
el evitar o intentar a toda costa evitar conflictos. Y esto puede generar una eterna indecisión, sobre todo a nivel vincular. Y el evitar conflictos lo único que produce es conflicto. Y esto lo sabe muy bien la energía complementaria de Libra, que es la energía de Aries. Aries es una energía de emprendimiento, de acción, de confrontación también. Entonces, Aries no huye del conflicto. Aries comprende que parte del proceso vital también implica entrar en conflicto con algo más, confrontar algo, decir lo que se piensa, lo que se siente sobre todo, porque Aries es fuego. Así que en este eclipse vamos a tener a la luna y al sol, porque esto es una luna nueva, en conjunción en el grado 10 de Libra, pero además ellos estarán acompañados de Lilith y estarán acompañados de Mercurio y en conjunción con el nodo sur. El nodo sur es todo aquello en astrología que hay que dejar atrás, que hay que depurar, que hay que soltar. El nodo norte es aquella experiencia que es aquella experiencia evolutiva a la que vamos. Y por supuesto es una experiencia nueva normalmente. Como es una experiencia nueva que nos produce miedo. Y esto es muy normal, es muy humano. Pero ya nos hemos puesto en contacto con nuestra humanidad gracias al último eclipse que hemos tenido en septiembre. Así que este eclipse de septiembre que nos dejó un poco removidos y tocados, ahora nos pone delante de Lilith con Mercurio, nodo sur y la luna, lo inconsciente, lo emocional, de alguna manera tapando la conciencia del sol. Así que van a aparecer las características de Lilith, por ejemplo. Lilith va a ser muy importante en este eclipse. ¿Qué cosa es Lilith? En realidad Lilith es un punto matemático en la astrología y en la astronomía. Y es aquel punto en donde, por decirlo de una manera muy sencilla, la luna está más alejada. Es como si nosotros dentro de la astrología hablamos de la luna como aquella energía de sostén, aquella energía que nos hace sentir en hogar, en casa, aquella energía maternal, femenina. Con Lilith estamos hablando de algo totalmente opuesto y alejado a ello. Estamos hablando de algo que no nos hace sentir en casa, que probablemente nos hace sentir abandono, que probablemente nos ha generado rabia y no sostén. Y lo que hace Lilith es, de alguna manera, generar una especie de incontinencia que nos hace manifestar, expresar, mostrar aquello que nos ha hecho sentir abandono, aquello que nos ha hecho sentir soledad, aquello que nos ha dolido, aquello que ha sido profundamente doloroso para nosotros a nivel emocional. Eso, muy resumido, podría ser Lilith, sobre todo en este eclipse, porque estamos hablando de Lilith en Libra y estamos hablando de vínculos. Lilith está en conjunción a Mercurio. Mercurio es el planeta que nos ayuda a comunicarnos, a decir las cosas. Es el planeta también de la movilidad, del transporte, por ejemplo. Entonces ahora mismo estamos en un momento en el que Mercurio se quiere expresar con el filtro de Lilith. Mercurio nos va a ayudar o nos va a llevar a expresar, a manifestar aquello que nos dolió, aquello que nos hirió, aquello que está en nuestro inconsciente. Y como es Lilith, probablemente no vamos a poder contener esa sombra. Vamos a mostrarla, vamos a decirla.
y vamos a hacer que los vínculos que tenemos tengan que ver esa verdad. Y este eclipse además, estos planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, en conjunción a Lilith y al nodo sur, están en cuadratura a nada más y nada menos que a Marte. Marte es el planeta de la acción, es el guerrero, y Marte ahora mismo está en Cáncer. Es verdad que Marte en Cáncer no es un Marte especialmente violento, activo, pero es Marte. Y lo que hace es, de alguna forma, teñir la energía de Cáncer con esta energía guerrera, con este fuego de confrontación, y puede, por supuesto, provocar situaciones en donde no podamos contener Mercurio, no podamos callar Lilith, lo que nos hiere, lo que nos molesta, lo que hace mucho tiempo no hemos expresado, pero además lo hagamos con esta energía marcial, con esta energía de Marte que provoque algún tipo de movimiento violento. ¿Quién es el regente de este eclipse? Venus. ¿Por qué? Porque este eclipse sucede en Libra. Venus, que ahora mismo está en Escorpio, está haciéndole un trígono a Marte en Cáncer. Y no solo a Marte, también a Saturno, que está retrógrado en Piscis. Y esto puede ayudarnos un poco porque, si bien es cierto, Venus en Escorpio es un Venus intenso, Venus por supuesto es el planeta que tiene que ver con lo vincular, con aquello que nosotros deseamos, con aquello que nosotros valoramos, eso es Venus, por eso tiene que ver con los vínculos. Y Venus en Escorpio es una energía especialmente intensa, a la hora de relacionarnos con los demás. Venus también es una energía que habla mucho del apego, pero al estar en contacto y en trígono, en este caso a Saturno, que está en Piscis, y que seguirá en Piscis durante todavía un tiempo. Saturno ha decidido revisar mucho Piscis, la energía pisciana, que es esta energía que nos conecta con el todo, que nos conecta con nuestra parte más esencial, más espiritual, que nos conecta con lo inefable, con aquello que no podemos comprender, aquello que no podemos describir de manera intelectual a veces. Pues Saturno allí nos está pidiendo muchísima honestidad, muchísima coherencia y una conexión interna, profunda, especialmente madura, porque de eso también habla Saturno y eso es lo que nos exige Saturno. Saturno ahora en este eclipse está en contacto y está hablando con Venus, ese Venus profundo, ese Venus intenso en Escorpio, ese Venus que está escarbando en la sombra, que está escarbando en el sótano. En ese sótano al que nunca bajamos, pues Venus está allí, y este eclipse lo que va a hacer es poner luz en ese sótano, vincular. ¿Y de qué se trata todo esto, todo este movimiento? ¿Para qué se nos está haciendo ver lo que vamos a ver este 2 de octubre o a partir de finales de septiembre, principios de octubre? Y yo les diría, les vuelvo a repetir, durante todo el año vamos a observar esto, porque los efectos de este eclipse van a ser efectos duraderos. Así que, ¿qué es lo que se nos está pidiendo que observemos a nosotros? Porque es el eje Libra-Aries. El nodo norte en Aries nos ha pedido durante este último año, y nos seguirá pidiendo hasta que los nodos cambien, que nos observemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vinculamos con el otro? ¿Quiénes somos en una relación? ¿Acaso dejamos que la otra persona decida por nosotros todo el tiempo?
¿Acaso nosotros estamos dispuestas o dispuestos a desaparecer en una circunstancia concreta dentro de nuestros vínculos para evitar un conflicto? ¿Acaso nosotros somos incapaces de tomar decisiones que vayan a favor de nuestro mayor bien, simple y llanamente para no confrontar, para no decir la verdad al otro, a otros, a nivel familiar, por ejemplo? Bueno, todo ello lo que está haciendo es quitarnos poder y quitarnos la libertad de ser nosotras mismas, nosotros mismos dentro de una relación. Y esto opaca un vínculo. Esto llena de sombras a un vínculo. ¿Por qué? Porque no nos estamos mostrando. Entonces vamos generando máscaras y máscaras que cada vez se hacen más gruesas y llega un día en el que no sabes con quién te estás vinculando, porque esa persona también se ha visto obligada a ponerse máscaras delante de ti. Y tú ya no sabes quién eres, ya no sabes qué quieres, qué necesitas. Y si en este eclipse de pronto aparece una información importante, un impulso dentro de ti, te puedes apoyar, por supuesto, en Saturno, retrógrado en Piscis, que te puede dar coherencia, que te puede dar una mirada madura, es decir, puede ayudarte a hacerte cargo de tus propias emociones, de esas sombras que están saliendo a la luz, de esas dudas, de ese dolor, de esa humillación que has sentido durante mucho tiempo, de esa sensación de no ser visto, de no ser vista. Y te puede ayudar Saturno en todo este proceso para poder observar, para poder tomar acción con Marte en trígono a Venus, para poder tomar nuevas acciones que te lleven a una liberación personal. Una liberación en donde tú misma, tú mismo, te vas a permitir mostrarte y ser tal y como eres delante de un otro o delante de otros. Porque esta es la maestría a la que estamos llamados en estos últimos meses, en este último año de nodos norte en Aries, sur en Libra. El nodo sur en este eclipse nos está pidiendo eso. ¿Qué es aquello que ya no te sirve? ¿Qué mecanismo vincular? ¿Qué manera de vincularte? ¿Qué acciones tomas tú, tomo yo? Por ejemplo, a la hora de vincularme con un otro, que no me permiten mostrarme tal y como soy, que no permiten mostrar mi esencia, que me obliga a ponerme una máscara, que me obliga a mantener silencio y que me impide tomar decisiones a favor de mi mayor bien. A veces el mayor bien no es exactamente lo que deseamos. A veces nuestro mayor bien es simplemente lo que debe ser. Y para poder asumir la responsabilidad y tomar acción hacia lo que debe ser, hay que ser maduro. Y para ello está Saturno. ¿Qué pasa con la luna? La luna, como les decía, tiene que ver con esta parte inconsciente, con esta parte emocional y además con esta zona maternal, lo cual nos conecta directamente con nuestro niño interno, nuestra niña interna. Poder examinar en estos días, en estas semanas, en estos meses, heridas que se han producido, por supuesto, en nuestra infancia, en nuestra niñez, y que han influido directamente en los vínculos que hemos generado como adultos, será vital en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Será una decisión realmente sabia, muy madura y muy saturnina el hacerte cargo de aquellas heridas que se generaron en tu infancia, por ejemplo, en tu núcleo familiar, por ejemplo, aquellas heridas que tú has o que se generaron por procesos vinculares de tus padres, por ejemplo. Poder analizar todo esto, poder revisar, poder ver, poder sostenerte a ti misma, a ti mismo en este proceso de observación será vital y súper sanador en lo que queda del 2024, porque de eso se trataba
este año, este último año, con los nodos en ese eje Libra-Aries. Así que este eclipse lo que nos va a mostrar en estos días, en estas semanas, es justamente toda esa sombra que hemos mantenido en el sótano. Va a poner luz sobre ello porque ese inconsciente, esas heridas de infancia están apareciendo, están emergiendo. Tenemos la posibilidad de poder afrontar todo ello con una madurez, con una serenidad saturnina, o podríamos polarizarnos y dejarnos llevar por el ímpetu, por el fuego de Marte, que podría provocar discusiones, peleas y situaciones realmente violentas. A nivel mundano, a nivel mundial, por supuesto, ya lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias de la inconsciencia a la hora de tomar decisiones, lo cual provoca de manera inevitable temas extremadamente violentos y muy dolorosos. Si tenemos en cuenta que lamentablemente las personas que más poder tienen son los que menos conciencia le ponen a las decisiones que tomamos, o las decisiones que toman, mejor dicho, podríamos ver el telediario, las noticias, los aconteceres mundiales que van a ocurrir en estos días como una especie de espejo, y yo diría incluso un poco de presagio de lo que podría ocurrir si no empezamos a asumir la responsabilidad de tomar conciencia sobre las decisiones que vamos a tomar a partir de ahora. Después de este año en el que los vínculos, lo vincular y quiénes somos dentro de lo vincular ha sido muy removido, muy exigido y muy desafiado. Todas estas experiencias, por supuesto, forman parte de un proceso evolutivo. Y es un proceso evolutivo que nos debería llevar justamente hacia esa madurez, no solo como individuos, sino también como sociedad. Y una sociedad que no está en contacto con su sombra es una sociedad que no puede manifestar al 100% su luz. Para estar en contacto con la sombra hay que ser conscientes de que esa sombra necesita ser revisada y sanada. Los traumas, las heridas, los silencios familiares, los silencios dentro de los vínculos de la pareja, las máscaras, todo ello podría perfectamente empezar a diluirse en este eclipse y en estos últimos 3 meses del 2024. Estamos invitados a revisar todo ello y sobre todo estamos invitados a ser brutalmente honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Necesitamos la mayor honestidad para poder expresarla de una manera madura y no hacer de este proceso que está provocando el eclipse un conflicto todavía mayor. Así que espero de verdad que esta información haya sido útil para ti. Será un eclipse realmente removedor, y creo que cuanta más responsabilidad y más amplitud tengamos como individuos de lo que somos nosotros, de quiénes somos, vamos a ir entendiendo que el empoderamiento también es darnos permiso y darnos permiso a expresarnos, a ser quienes realmente queremos ser, a observar quiénes somos ahora, en el aquí y en el ahora, y permitirnos mostrar ello y vincularnos desde allí. Es súper, 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 súper importante por todo lo que se va a venir en los próximos años, sobre todo en el año 25, que será un año también bastante removedor. Es súper importante que seamos conscientes de todo ello para poder generar un cambio real, de verdad, profundo, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Estaba olvidando que en este eclipse probablemente dentro del grupo de personas que se van a sentir especialmente afectadas por toda esta energía, seremos personas que hemos nacido en la década de los 70,
especialmente principios de los 70, quizá a partir del 73, 74, 5, 6, 7, porque esta generación tiene a Plutón en Libra. Somos la generación que hemos venido a resignificar los vínculos, a reinterpretar los vínculos, a desmenuzar los mecanismos vinculares que hemos visto en mamá y papá. Así que las personas que han nacido en los años entre el 73, 76, más o menos 77, son personas que tienen a Plutón muy cerca al grado 10 de Libra, que es donde se está produciendo este eclipse. Así que muchísima meditación, ejercicios de respiración, contar hasta 100 antes de responder. Ser muy objetivos, muy objetivas, muy honestas con nosotras mismas, muy honestos. Vamos a observarnos, vamos a observar nuestras reacciones y vamos a utilizar ese Plutón natal, que es una energía con la que hemos nacido, para poder transformarnos dentro de un vínculo y empezar a darnos con más ahínco esa libertad, ese permiso a mostrarnos y a ser de verdad. Neptuno, recordemos, sigue en Piscis, sigue haciendo este trígono, estos sextiles, estos aspectos armónicos a Plutón y a Urano, y por lo tanto nos están ayudando estos planetas transpersonales a poder entrar justamente en contacto con esa esencia más profunda, más espiritual, con esa esencia que sabe que lo que afecta a uno en realidad afecta a todos. Eso es Neptuno, eso es Piscis. Así que a abrirnos a este proceso de transformación, a observarnos muchísimo, a respirar muchísimo, a meditar, a estar lo más consciente posible de las decisiones que estamos tomando en estos días. Recordemos un eclipse, las decisiones que tomamos en época de eclipse normalmente son decisiones trascendentales. Vamos a entrar en contacto con nuestros verdaderos deseos, vamos a perderle el miedo a mirar la sombra, a conectarnos con nuestras heridas, vamos a conectarnos con esa parte infantil, con esa parte más vulnerable nuestra, que está allí, esa memoria de lo que nos pasó cuando éramos niños, cuando éramos niñas, y como adultos vamos a sostener esa parte nuestra para poder avanzar y para poder asumir las realidades, asumir o renunciar a esto o aquello o a esta manera de vincularme o a esta manera de no tomar decisiones para mi mayor bien. Y ese niño, esa niña interna va a estar segura porque yo con ese Saturno con el que me estoy conectando me va a ayudar a responsabilizarme de ello de manera súper amorosa porque está en Piscis. Así que vamos a aprovechar toda esta energía para poder observar y sanar y de este modo seguir en ese camino de empoderamiento que nos permita ser. No me enrollo más. Espero de verdad que tenga un eclipse productivo, bonito, lleno de sensibilidad y que todos los movimientos que tengamos ahora en estos días nos sirvan justamente para ver aquello que le debemos sanar, que debemos observar, que debemos ver, aceptar, empatizar con nuestras propias heridas, con nuestra propia sombra y hacer un recorrido maduro hacia una profunda sanación.